Eddie, ¿cuál es tu análisis a raíz de estas pautas para la bendición de parejas atraídas al mismo sexo? Bueno, pienso que en Roma se ha perdido la capacidad de percibir la gravedad del escándalo en el sentido original del término. Poner una piedra en la que otros tropiezan en pecado incluso mortal o permanecen en él. Hoy el titular omnipresente es: el Papa aprueba bendiciones a parejas del mismo sexo o a parejas homosexuales. Y no es una manipulación. Por su parte, el activismo LGTBista, que lamentablemente está dentro de la Iglesia y que ha recibido espaldarazos de Roma últimamente, hay que reconocerlo, celebra este documento diciendo que, por ejemplo, el obispo, los obispos alemanes, finalmente se va a reconocer una diversidad de estilos o de caminos de vida en la Iglesia. Ese tipo de cosas. Por otro lado, también hay que pensar que esta incidencia en el escándalo no es algo nuevo. Recordemos el caso de la Pachamama, un misionero trabajando en una zona en las Filipinas en las que hay mucha presión de musulmanes contra los católicos, a los que acusan de idolatría, a los que acusan de politeísmo. Podían simplemente, como decía este misionero en adelante, van a poder entrar a la página web del Vaticano y pasar un video en el que el Papa está sentado frente a una postración, frente a un objeto que supuestamente representa una diosa de la naturaleza en el Amazonas. Eso por un lado. Por otro lado, también recuerdo la participación del Papa en el documental Francisco, Amén, Francisco Responde, en el que le pregunta sobre Tinder. Y el Papa no sabe qué es Tinder y la chica le dice: es un aplicativo donde la gente se reúne principalmente para tener relaciones sexuales. Y le explica cómo conoce a su pareja. El Papa le dice: me parece maravilloso que los jóvenes tengan tanta iniciativa para ir más allá de las fronteras y no se dejen encasillar por mentalidades cerradas. Y entonces le pregunta a un joven: ¿está bien usar Tinder? Y el Papa dice: sí, me parece bien. O sea, ¿cuál es la consecuencia a la que lleva? Que personas sientan equivocadamente que la Iglesia respalda el pecado, que es justamente lo que este documento dice que no quiere hacer. Este documento distingue entre la bendición y distingue entre aprobar un estilo de vida. Pero hay que reconocer que no estamos hablando de una bendición como la que una madre le da a un hijo. Estamos hablando de una bendición, de una relación que se constituye en base a una grave condición moral. Y eso es lo que se está bendiciendo cuando se pide que se bendiga esto. Y por otro lado, pensemos también en la consecuencia en países de misión. Tengo amigos en el África que están en este momento, sacerdotes, que dicen: no sabemos los sacerdotes qué pensar. Y si estamos nosotros así, ¿cómo estará nuestra gente? Recientemente en Camerún, la Conferencia Episcopal publicó un documento en el que dejó muy claro, en fin, la abominación de la conducta homosexual, cómo va contra la natura, citando la Escritura, citando a San Pablo en Romanos. Y algo tan claro como eso parece que ya es una imposibilidad mencionarlo en un documento de la Santa Sede que justamente quiere, supuestamente sin crear confusión, abrir esta práctica que en efecto causa tanto escándalo en el sentido que he explicado. Precisamente, Eddie, ¿cuál crees que debería ser la postura que deban tomar los sacerdotes a raíz de estas pautas? Deben en conciencia pensar justamente en las consecuencias de lo que acabo de mencionar. Esto es algo que va a inducir a las personas al mal de pensar que, en fin, si la Iglesia me bendice, porque la Iglesia bendice cosas que son en principio buenas. Entonces, esta relación, porque no se bendice por separado a las personas, se bendice la relación, debe ser en principio buena. Eso es escandaloso y en base a eso deben, por supuesto, considerar la responsabilidad que tienen ante Dios por una acción que finalmente depende de ellos en conciencia. A tomar conciencia, entonces, y gracias por la explicación.